buenos días, bienvenidos a Altavoz en Monitor, Altavoz en Tribu Televisión a través del canal 20 en la televisión digital terrestre. Bienvenidos también en Movistar y en Claro Televisión. Por supuesto, estamos en Cable Go a nivel nacional en TV Sam en San Martín. Hoy estamos 6 de febrero del año 2026. Mi nombre es Rumi Ceballos y se calienta la jornada electoral, como sabemos, y aquí en Altavoz estamos invitando a los diferentes candidatos a la presidencia de la República, invitados también diferentes candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento andino. Y hoy nos acompaña el economista Aníbal Sánchez Aguilar. Él es candidato al Senado Nacional con el número 23 por el partido Avanza País. Muy buenos días, doctor Aníbal Sánchez. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto, un saludo a toda su audiencia. Un saludo a todos los peruanos. Muchísimas gracias. Costa, Sierra y Selva. Y bueno, un gusto estar acá con usted. ¿Qué le parece a usted que el presidente Gerí haya sostenido reuniones con un empresario chino de una manera clandestina, que es ya obviamente motivo de investigación por parte de la Fiscalía? Bueno, en primer lugar hay que recordar que uno de los principios fundamentales de un gestor público es la transparencia. Totalmente. Y cuando esta no existe, definitivamente genera una serie de circunstancias que podrían ser mal interpretadas y evidentemente para eso se requiere pues hablar como siempre con la verdad. Totalmente. Y además, ¿no? Hay un ejemplo, miren, en los últimos 10 años hemos tenido pues 7 presidentes de la República, muchos envueltos en diferentes circunstancias que han hecho mucho daño y de la corrupción de por medio. Y de tal manera que con esos ejemplos, bueno, un presidente que está encargado de las funciones debería tener en cuenta pues estas circunstancias y trabajar claramente, honestamente y transparentemente en beneficio de los peruanos por ese periodo de tiempo que se le ha encargado, ¿no? Claro. Entonces parece que eso no es la práctica y eso preocupa bastante, preocupa en un momento electoral, ¿no? Donde debe haber transparencia, donde debe haber un impulso y primera prioridad para que la población entienda y busque adecuadamente quién es su candidato, qué partidos elige y se distrae con este tipo de circunstancias. Efectivamente. Entonces, afecta a la campaña. Y en ese sentido, ¿cree usted que está pasando por agua tibia en el Congreso de la República? Porque lo están sosteniendo. En su momento también lo hicieron lo mismo con la presidenta Dina Boluarte. Bueno, definitivamente la decisión viene de ahí y ahí se tiene que solucionar. Esperemos pues que escuchamos de que hay una serie de mociones de censura, interpelación, etcétera, que debería de alguna manera definirse en estos días, ¿no? Exactamente. En el caso, por ejemplo, del empresario chino, él ha sido citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso para, obviamente, explicar de qué se trataba en estas reuniones. Como sabemos, el presidente Gerí ya asistió a la citada comisión en el Parlamento de la República y obviamente ha tenido posiciones divergentes, diferentes. Bueno, me parece bien que él pueda hablar y decir con la verdad lo que trataron. Y si esto significa pues un entretelones bajo la mesa, definitivamente está haciéndole mucho daño al país, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además, ¿qué podrían conversar allí entre guantanes, entre arroz chaufa y tallarines con calú guantán y todo lo demás? Sí, pues llama la atención. ¿Hay un manto de corrupción, cree usted, ahí detrás de eso? Bueno, cuando no hay transparencia, todo gira pues y todo se especula, ¿no? Definitivamente quien tiene que aclarar esto es el presidente de la República y evidentemente todos los interlocutores de estas reuniones, que creo que no es una sola, ¿no? Creo que hay varias reuniones de esta naturaleza, ¿no? ¿Cree usted, obviamente, se agrava la situación del presidente Gerí en el sentido de haberse reunido reiteradamente con jovencitas, con señoritas que luego pasaron a pertenecer al Estado, ¿no? a las planillas del Estado, en este caso trabajando directamente en Palacio de Gobierno? Y hay el caso, por ejemplo, de una persona, una joven, que ingresó a Palacio de Gobierno el 31 de octubre, el día de Halloween, el día de la canción criolla, a las 5:20 de la tarde aproximadamente, pero salió, según el registro de Palacio de Gobierno, salió a las 7:20 de la mañana. ¿De qué estamos hablando, doctor? Bueno, en realidad son reuniones que un poco inexplicables por los horarios, ¿no? Es muy difícil que en la administración pública uno pueda trabajar entre 3, 4 y 5 de la mañana, salvo quizás una emergencia, un terremoto, un sismo en el país o algo
que busque que todo el mundo pueda participar y poner la mano. Pero en este sentido, caso, la persona se reuniría, obviamente, el presidente con las autoridades claro, para tomar decisiones, pero en este caso con una señorita... Evidentemente llama la atención y yo creo que tiene mucho que explicar en este caso el presidente Gerín, ¿no? Según un informe de ATV, precisamente, Susana Gutiérrez ingresó a Palacio de Gobierno ese 31 de octubre por la tarde, a las 5 de la tarde aproximadamente, y salió al día siguiente. Y esta persona recibió el beneficio de un puesto de trabajo. O sea, los peruanos le estamos pagando el sueldo a una persona que ha ido a dormir a Palacio de Gobierno. ¿Cree usted que Palacio de Gobierno, exagerando, se ha convertido en un hotel al paso? Bueno, no podría afirmar directamente ese tipo de circunstancias. Sin embargo, creo yo que los lobbies para conseguir un empleo y de esta naturaleza y a tan alto nivel definitivamente no le hacen bien al país. La gente lucha por utilizar la meritocracia para alcanzar un puesto de trabajo y definitivamente eso debería primar en la administración pública. Por eso existe un código de ética del funcionario público y eso tiene que regir para todos en general y más aún para el presidente de la República que personifica la nación, ¿no? ¿Qué mensaje con esto se le está dando a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes que están buscando un puesto de trabajo, que se preparan con esfuerzo, que estudian y tener que recurrir a este tipo de argucias para conseguir un puesto de empleo? En realidad el mensaje es un poco negativo. El Perú tiene cerca de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Claro. Una parte importante trabajan y trabajan fundamentalmente en el sector informal, que están buscando de alguna manera insertarse en la formalidad en algún momento y hay que darle las facilidades. También hay que formalizar las unidades económicas. El mensaje es completamente, no es positivo, definitivamente, ¿no? Totalmente cierto. Tiene que haber además meritocracia, como usted lo ha señalado. Claro. ¿Qué lo motivó a usted a ingresar a las filas de Avanza País? Bueno, en primer lugar, libre y democráticamente uno participa como ciudadano. En segundo lugar, aportar mi formación profesional que me he estudiado, me he forjado en varias universidades del país. Una de ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy cajamarquino, nacido en esa tierra hermosa de Cajamarca, ahí donde se dio el choque de civilizaciones. Y también estudié en la Universidad de Cajamarca la carrera de Sociología hace ya muchos años. Tengo estudios en gestión pública en la Universidad del Pacífico y he trabajado cerca de 40 años en estadística, en el Instituto Nacional de Estadística. Claro, usted ha sido jefe del INEI. He sido jefe del INEI por cerca de 3 años y en 3 periodos de gobierno. El gobierno de García, el gobierno de Ollantumala, el gobierno de Kuczynski e incluso un encargo breve en el gobierno de Sagasti. Y he sido subjefe del INEI por 16 años. Entonces, esa experiencia que de alguna manera también me ayudó en el trabajo a recorrer diferentes lugares del país, diferentes regiones de costa, sierra y selva, todas las principales ciudades y pueblos de nuestro Perú me ha permitido conocerlo. Conocer de las potencialidades de nuestro pueblo, de nuestras regiones territoriales y también conocer y cuantificar sus debilidades, las brechas que existen en pobreza, en conectividad, en educación, salud, especialmente la Amazonía, que es una de las regiones más olvidadas del país, y un saludo a Loreto. Tuve la oportunidad de trabajar algún tiempo allá en la década del 90. Yo levanté los censos nacionales del año 1993 en toda la región Loreto. Fue una experiencia maravillosa. Y de igual manera, un saludo desde Tumbes hasta Tacna, Cusco, Huancavelica, Cajamarca, Puno. Entonces, yo creo que esa experiencia, la formación profesional, el haber dirigido una institución, los destinos del Sistema Estadístico Nacional, creo que es necesario volcarla ahora, en otra dimensión, en otro espacio, el Senado de la República, ahí donde se aprueban las leyes y evidentemente buscar que estas que se aprueben estén fundamentalmente dirigidas al bienestar ciudadano. Es importante señalar que usted ha manejado las cifras del país. Sí. Cifras de producción, cifras del índice de precios al consumidor, inflación, etc. Todas han pasado por sus manos, pero detrás de esas cifras obviamente hay rostro humano, hay personas que sienten, que la viven. En el caso, por ejemplo, de la pobreza, muchas veces hemos visto en el país, lamentablemente, que hemos crecido, la pandemia agudizó la pobreza, hemos bajado un poquito, sin embargo, hemos retrocedido en situaciones de pobreza. ¿Qué hacer en ese sentido, doctor?
Bueno, en realidad sí, pues la pandemia nos golpeó bastante, la pobreza aumentó 10 puntos. Terrible. El tema del COVID. Pero ya había bajado durante el gobierno de García, bajó ¿recuerda? un poquito, pero luego hubo un rebote y ahora estamos en 27,6% de pobres. Es evidente que hay regiones del Perú como mi Cajamarca querido que tiene 45% de pobreza. Esto no se puede permitir, No obviamente. se hay que explica, pero han revertirlo. habido desfases, por ejemplo, en esa región, caídas en la producción también por malos manejos, por una gerencia ineficiente en los recursos públicos, el uso del canon, los recursos presupuestales, el fondo común, que no va justamente ahí donde se requiere. Sin embargo, la pobreza, la forma más importante de reducir pobreza es el crecimiento económico, generar empleo, generar ingresos y de esta manera poder reducir permanente y paulatinamente los niveles de pobreza. Claro que sí. ¿No? Usted es economista. El Perú tiene un crecimiento promedio, el año pasado 3,2% aproximadamente, recién van a salir las cifras oficiales del crecimiento del país, pero eso es insuficiente. Cada año, ¿cuántos jóvenes salen al mercado laboral a buscar un empleo? Generalmente cerca de 300.000 personas. Eso es lo que se dice, ¿no? 300.000 personas. Pero tenemos, con un crecimiento de 3% se le da empleo a esa gente. definitivamente es un poco complejo, ¿no? La tasa de desocupación en jóvenes es el doble de la tasa de desocupación del promedio nacional. Terrible. Estamos hablando de una tasa de 5% en el promedio nacional de desocupación. En los jóvenes es 10%. Y mucho más en las mujeres. Existe una brecha entre hombre y mujer en el mercado laboral. Entonces, es evidente de que para impulsar no solamente la creación de empleo, la inserción de jóvenes, también implica bastante mejorar la educación. Porque la educación es un instrumento, como usted sabe, de desarrollo. Y ahí donde, por ejemplo, las carreras universitarias, las especialidades, deben estar debidamente conectadas con la mayor demanda de empleo. Eso es importantísimo y además es responsabilidad de la Casa de Estudios de las universidades justamente empatar lo que el mercado está demandando en profesionales y las carreras que están ofreciendo. Pero yo quería ir a un punto importante. Usted ha señalado que son 300.000 jóvenes que salen a buscar un trabajo cada año, ¿no? A buscar un empleo. Pero con 3% de crecimiento, ¿se da empleo a ellos? ¿Cuánto deberíamos crecer para generar empleo a esa masa de gente, de personas que buscan justamente un puesto de trabajo? Definitivamente las tasas de crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años de crecimiento del PBI está en 2,8%. Ok, es bajísimo. Y en los últimos 2 años vamos a crecer un poco por encima de 3%. Incluso se está proyectando en el año 26 un crecimiento de 3,3%, señalaba la ministra de Economía. Definitivamente es insuficiente. Deberíamos estar creciendo a una tasa de 5 o 6%, como lo hemos tenido en el pasado. ¿En qué momento hemos crecido 5 y 6%? Estamos hablando del periodo 2006 al año 2015. Perfecto, aproximadamente. Claro. ¿No? Gobierno de García. El gobierno de García y parte de Ollantumala, aunque ahí luego viene una ralentización en el crecimiento económico, pero es necesario retomar esto. Y se retoma con estabilidad macroeconómica. Hay que ratificar, y eso es lo que plantea Avanza País, la autonomía del Banco Central de Reserva. Ratificarla. Ratificarla, por supuesto, que eso garantiza fundamentalmente su función de controlar la inflación o el crecimiento de los precios, que afectan duramente a las familias, incluso a las familias más pobres. Efectivamente. Cuando tenemos periodos hiperinflacionarios o inflacionarios, los más golpeados son los más pobres. Es como un impuesto a los más pobres en el país cuando se habla de inflación. Así es. Avanza País se plantea un crecimiento de más del 5% en los próximos 5 años. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Acá hay que incentivar la inversión privada. Es evidente la inversión privada nacional, extranjera, del pequeño, mediano, y hay que crear las condiciones de estabilidad para que eso se dé. Señales claras de desarrollo productivo. Hay que impulsar los distritos industriales, donde están una gran cantidad de micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, el calzado en Trujillo, los lácteos en Arequipa, exacto, en Cajamarca, las lanas en Cusco, Puno, los textiles en Lima, Ica. Entonces, tenemos que organizar e incentivar la integración horizontal y vertical de esas micro y pequeñas unidades económicas que están generando valor. ¿Qué implica? A ver, permítame, sí. ¿Qué significa que el Perú no crezca las tasas que usted señala de 5, 6, 7% en un momento cuando los precios de los principales commodities, los principales productos de exportación del Perú están al alza? El precio del oro, por ejemplo, el precio del cobre y otros más
Similar situación ocurrió hace tiempo cuando hemos crecido 5,6, 7%. ¿Por qué tenemos un crecimiento tan paupérrimo? En realidad estamos viviendo un momento del boom de los metales, otra vez. Exactamente. Y la producción minera que la mayor parte se exporta, el cobre a China, el oro a otros destinos, la plata a las industrias de muchos países desarrollados. O sea, existe una gran posibilidad de apuntalar la producción minera e ir incorporando también con formalidad a las pequeñas unidades artesanales que trabajan en la minería y evitar que la minería informal los vaya copando. Y la ilegal es principalmente, que hay que combatirla con todo el peso de la ley. Entonces, el crecimiento económico es fundamental, hay una meta de crecimiento, hay que apuntar hacia allí, generar estabilidad, generar las condiciones para que la inversión privada se dinamice. Ese es el único camino. La pobreza que se redujo en el país en los últimos 10, 15 años bajó hasta niveles de 20%. Estamos hablando del gobierno de García. El gobierno de García, y llegamos el año 19 al 2019 en 20% de pobres. Luego subió a cerca de 30, por supuesto. Y eso se ha logrado fundamentalmente con el crecimiento económico. El 70-80% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico que ha tenido el país. Exacto. Entonces, si ese es el camino, definitivamente tenemos que crecer a tasas mayores para que la velocidad de reducción de la pobreza definitivamente sea mayor. ¿Y cómo se va a impulsar esto desde el Senado? Porque usted quiere ser, o aspira a ser senador nacional, con el número 23 está candidateando. ¿Qué aspira? ¿Cómo poder potenciar desde el Senado, digamos, este encadenamiento productivo para posibilitar empleo e inversión? Definitivamente el Senado aprueba la ley. Claro. Las corrige, las puede evaluar, mejorar, etcétera, y se aprueba la ley. Las leyes son el camino para desarrollar la inseguridad, para combatir la inseguridad, para el desarrollo económico, para mejorar las condiciones sociales de la población, políticas de saneamiento, políticas de salud, con altos niveles de anemia y de nutrición crónica en niños. Por ejemplo, la anemia afecta al 43,7% de los niños menores de 3 años. Terrible. Entonces, todas las leyes y los programas bien focalizados, debidamente formulados, deberán apuntar justamente a reducir. O el rendimiento escolar. Hay niños del cuarto de primaria que no entienden lo que leen, no comprenden. Entonces, hay que incentivar, fomentar la lectura, las matemáticas, la ciencia, las Pero tecnologías los niños de tienen que estar información. bien alimentados, obviamente. Evidentemente. Porque si no hay buena alimentación, no va a haber posibilidad de mejor estudio. Debe haber un shock proteico diario para cada uno de los niños de nuestro país, ¿no? Doctor Aníbal Sánchez, muchísimas gracias, pero antes de irnos, ¿por qué yo debería votar, si fueran las elecciones este domingo, por qué debería votar por usted para el Senado Nacional? ¿Por qué yo debería marcar el número 23? Convénzame. No, muchas gracias. No solamente usted, me dirijo a todos los ciudadanos del Perú. 1, formación profesional. 2, definitivamente experiencia en la gestión pública. Y 3, un conocimiento de la realidad y de los rincones de nuestra patria, en sus potencialidades, en sus brechas, en las debilidades que tiene y que un Estado eficiente debe superar. Por eso les pido, voten por el 23 de Avanza País al Senado Nacional de la República del Perú. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Sánchez, por estar en Altavoz. Muy amable. No, muy agradecido a usted y muy agradecido a los peruanos que nos están mirando en el otro lado de la línea. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, economista, ex titular del Instituto Nacional de Estadística e Informática, candidato al Senado Nacional con el número 23 por Avanza País. Haremos una pausa en Altavoz y regresamos en breve.